Buenas tardes, queridos estudiantes de grado octavo B de la jornada de la mañana de la IE de San José de Pueblo Viejo. En el día de hoy les estaré realizando un tutorial, un video con una explicación sencilla sobre la guía número 2 de geometría octavo grado en este 2021. Empieza con un encabezado en donde está el grado que es octavo, periodo segundo, duración de la guía realizándose en casa. Dice 9 semanas del 12 de abril al 11 de junio, pero recuerden que por el paro eso se alargó un poquito más y todavía no hay fecha de corte porque no se ha reajustado el calendario, si es que se va a reajustar también. Área matemáticas, asignatura de geometría, aquí están los tres docentes que dan geometría en octavo grado. Mi persona José Arisa, que es la que está encargada de dar geometría en octavo grado B, mi número de celular y el correo a donde me tienen que enviar las evidencias de la guía ya resuelta. Aquí hay un pequeño mensaje para los padres de familia y los estudiantes, una introducción que es una lectura de apertura a la guía, el DBA asociado al primer tema que es la clasificación de los ángulos y el objetivo. Los ángulos se clasifican por la medida de su amplitud, por la amplitud que estos tengan. Recordemos que un ángulo es la abertura que se da en el corte de dos segmentos, de dos semirrectas, de dos rectas, de dos líneas rectas. Esa abertura que se da en el corte podría interpretarse así, es un ángulo. También se puede interpretar como el giro que realiza un lado inicial a partir de un punto respectivo que es el vértice, ¿cierto? Hasta llegar a un lado final. La clasificación de los ángulos, primeramente la vamos a ver por la amplitud de estos, por la medida que estos tengan. Tenemos a los rectos, los agudos, los obtusos, los llanos, los completos y también están aquí escritos los cóncavos. El ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados. El ángulo recto es el que mide exactamente 90 grados. El obtuso mide más de 90 pero menos de 180 porque 180 mide exactamente el ángulo llano. Un ángulo completo, que es un ángulo que mide una vuelta completa, o sea 360 grados en el sistema sexagesimal. Y el cóncavo, que es el que mide más de 180 y menos de 360. Ejemplo, aquí hay un pequeño ejemplo de los diferentes ángulos según la medida de su amplitud. Y están los rectos, agudos, obtusos, llanos, completos, convexos y cóncavos. Según la suma de sus medidas tenemos dos tipos, son los complementarios y los suplementarios. Los complementarios son aquellos que al momento de sumar sus medidas nos da como resultado un ángulo de 90 grados. Y los suplementarios son aquellos que al momento de sumar sus medidas tenemos como resultado un ángulo de 180 grados. Complementarios, la suma da 90 grados. Suplementarios, la suma da como resultado 180 grados. Ejemplo, aquí está. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados que está dividido en dos por un segmento de recta. La suma de esos dos ángulos claramente va a dar como resultado 90 grados. Aquí tenemos dos ángulos adyacentes. También, bueno, vendría siendo un ángulo llano dividido por un segmento. Al momento de dividir un ángulo llano en dos partes desiguales iguales, la suma de estas va a dar como resultado 180. Esos ángulos se llaman suplementarios. De acuerdo a su posición, tenemos los adyacentes que lo acabo de mencionar, los consecutivos y los opuestos por el vértice. ¿Cuáles son los adyacentes? Los adyacentes son aquellos ángulos que tienen un lado en común y los lados no comunes están sobre la misma recta, así como aparece aquí. Los consecutivos son los que tienen el mismo vértice y un mismo lado común. Los opuestos por el vértice son aquellos que se oponen entre sí por el vértice en común que tienen también. Entonces aquí se señalan estos dos como opuestos por el vértice, pero también puede ser este de aquí arriba con este de aquí abajo. Se plantea una actividad. Estas guías, quiero comentarles que estas guías están redactadas, están construidas para que ustedes los puedan resolver en casa
sin el acompañamiento de manera presencial de un docente guía. Están explicadas, algunas tienen videos tutoriales de YouTube que ustedes pueden consultar si tienen acceso a internet, y también les sirve como una pequeña explicación. Si no, la guía está construida para que usted la pueda resolver sin la presencia del docente ahí al lado suyo. Entonces, la primera actividad dice, responde, primer punto, ¿por qué en la siguiente figura los ángulos 1 y 2 son rectos, adyacentes y suplementarios? ¿Por qué? ¿Por qué son rectos? Son rectos porque tienen como medida un ángulo de 90 grados. Son rectos porque las dos rectas que conforman a estos ángulos son perpendiculares. Y las rectas perpendiculares forman ángulos rectos. ¿Por qué son adyacentes? Porque tanto el punto 1 como el punto 2 tienen un mismo vértice, que es el único que se muestra. Y también el lado no común está sobre la misma recta. Por eso son adyacentes. ¿Por qué son suplementarios? Porque la suma de sus medidas, al ser un ángulo dividido en dos partes, un ángulo llano dividido en dos partes, la suma de sus medidas va a dar 180 grados. Sencillo. Punto 2 dice, construye con el transportador un ángulo con cada una de las siguientes medidas. Luego clasifícalo según su medida. Hay 3, 6, 9 ángulos. Los vas a graficar en el cuaderno, porque las actividades todas las tienen que realizar en el cuaderno. Cogen el transportador, los trazan, los dibujan y los simbolizan con una letra. Le asignan un nombre a cada ángulo. Sencillo también. 3. Nombra de 3 formas diferentes el siguiente ángulo. Luego clasifícalo según su medida. Lo que acabo de mencionar. Cabe resaltar que si ustedes siguen teniendo dudas después de este video, ustedes me pueden llamar, me pueden escribir al correo, me pueden escribir al Messenger, que yo con mucho gusto los ayudaré. ¿Ok? Nombra de 3 formas diferentes el ángulo. Pueden llamarlo ángulo A, pueden llamarlo ángulo 1, pueden llamarlo ángulo alfa, beta, teta, epsilon. Pueden colocarle el nombre que ustedes quieran. ¿Cómo se representa un ángulo de manera simbólica? Con una letra mayúscula del abecedario, con una letra minúscula, con un número o con una letra griega, así como se los acabo de mencionar. 4. Nombra los ángulos que se determinan en la figura. Luego clasifícalos según su medida y su posición. Nombra los ángulos, lo que acabo de decir también. Ahora ustedes, como hay puntos sobre ese polígono, también se pueden nombrar de esa manera. Por ejemplo, este ángulo de aquí, yo lo puedo nombrar como el ángulo AEB. Ángulo AEB. ¿Por qué lo nombro ángulo AEB? Porque esos puntos son los que determinan los segmentos que lo conforman. Siempre queda en el medio la letra que está ubicada en el vértice, en el punto del vértice. 5. Nombra las siguientes figuras o ángulos que tienen como vértice P. Está el ángulo TPR, el ángulo RPQ y así de manera sencilla. Vas a seleccionar, vas a nombrar, vas a escribir ahí un ladito en el cuaderno los ángulos que tienen como vértice el punto P, que es este punto de aquí. 6. Determina cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas. Eso se los dejo a ustedes porque me parece muy sencillo. Pueden revisar la lectura o la lección en la parte de arriba. Lee el enunciado y observa la figura, luego contesta. De acuerdo con la clasificación de los ángulos según su medida, el ángulo 2 es recto. Sí, parece. ¿Qué clase de ángulos son el 1 y el 3? Ahí, analicen. Es una pregunta muy sencilla. Hay preguntas que no hay necesidad de explicárselas, que solamente con la lectura usted las va a comprender de manera inmediata. 8. Lee cada situación, luego resuelve. Problemas. Dice, el ángulo de elevación se define como el ángulo formado por la recta horizontal que determina la línea de visión de un observador, así como está en la figura. Observa la figura y determina la medida del ángulo de elevación para cada observador. Luego clasifica los ángulos según su medida. Eso lo tienes que hacer con un transportador. Según la idea de ángulo de elevación que se presenta en el punto anterior, ¿puede un ángulo de elevación ser recto u obtuso? Analicen mediante la lógica, plantéense la situación en su cabeza y responden la pregunta. Las manecillas de un reloj determinan ángulos de diferentes medidas según la hora indicada.
Determina las horas en las cuales las manecillas del reloj forman un ángulo agudo, recto u obtuso. Sencillo también. Tema 2. Ángulos entre paralelas. Está el DBA, está el objetivo. Bueno, antes de seguir con este tema, cabe resaltar que las paralelas, las rectas paralelas, son aquellas que no se cortan, no tienen punto en común, van una de la mano con la otra, pero no se cortan en ningún punto. Dice, en un plano, una secante es una recta que interseca dos o más rectas en puntos distintos. A diferencia de las secantes, las rectas secantes cortan a otras rectas en uno o más puntos. Cuando una secante interseca dos rectas paralelas se forman 8 ángulos, los cuales se clasifican según su posición así. Listo. Son los ángulos colaterales, los ángulos internos, los ángulos externos, los alternos internos y los alternos externos. Los ángulos colaterales, o también podrían llamarse correspondientes, son los que están ubicados al mismo lado de la secante. Bien. Con respecto al correspondiente, dos ángulos son correspondientes cuando están del mismo lado de la secante, pero uno es exterior y el otro es interior. En este caso sería 1 y 3, son correspondientes. ¿Ya? Además de ser colaterales, son correspondientes también. ¿Ya? Los ángulos internos son los que están dentro de las paralelas. En este caso sería 2 y 3. Acá en este caso sería 6 y 7. Aquí en este caso sería 1 y 7. En este caso sería 2 y 8. Los ángulos externos son los que están ubicados en la parte afuera de las paralelas, de las rectas paralelas. Aquí serían 3 y 4, 5 y 6. Aquí serían 8 y 5, 1 y 4. Los alternos internos son ángulos que están dentro de las paralelas, pero de manera opuesta. Uno está de un lado de la recta secante y el otro está del otro lado. Por eso aquí tenemos a 7 y a 6, a 8 y a 9. Algo que resaltar, los ángulos correspondientes son congruentes. ¿Qué quiere decir que son congruentes? Que las medidas son iguales. No se puede decir que son iguales porque no son el mismo ángulo, pero se dice que son congruentes porque sus medidas coinciden. Los alternos internos son congruentes también. Los alternos externos son ángulos externos que están uno por fuera de la recta secante y otro, bueno, uno de un lado de la secante y el otro de otro lado, perdón. Pero ambos están fuera de las rectas paralelas. Los ángulos alternos externos también son congruentes. Aquí están los correspondientes. Dice, son dos ángulos, uno interno y otro externo, que son colaterales pero no adyacentes. Ok, perfecto, listo. Ahí está. Dice, cuando dos ángulos 1 y 2 tienen la misma medida, son congruentes, lo acabo de explicar. Propiedad 1, los ángulos ya lo mencioné también. Ejemplo, hallar la medida de los ángulos mostrados en la figura si la recta L es paralela a la recta M. Eso es lo que quiere decir este símbolo. Y M, medida del ángulo 1, es 70 grados. Entonces dice hallar la medida del resto de ángulos. Entonces, como uno es opuesto al vértice con el 5 y los opuestos por el vértice son congruentes, el 5 también mide 70 grados. ¿Ok? Como el 5 y 8 son correspondientes y los ángulos correspondientes son congruentes, 8 también mide 70 grados. Como 8 es opuesto por el vértice con 2, 2 también mide 70 grados. Partiendo de ahí empezamos a encontrar el resto de ángulos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en este caso 7 y 2 son ángulos suplementarios, quiere decir que la suma de sus medidas es igual a 180. ¿Por qué sé que son suplementarios? Porque esta recta representa un ángulo llano. Y si yo la cruzo con una recta secante, la suma de los ángulos que quedaron ahora como nuevos va a resultar igual a 180. Entonces, si este mide 70, ¿cuánto mide el 7? Para hacer 180, para que la suma de 7 y 2 sea 180, entonces sería 110. ¿Cierto? Así como dice aquí. 110, el 7, 110, el 3, 110, 6 y 110, el 4. Listo. Actividades. Busca los significados de las siguientes palabras. Lo pueden buscar en internet.
aunque ya yo definí aquí varios. Contesta las siguientes preguntas. Está en la misma guía. Es para repasar. Determina la medida de los ángulos mostrados en cada fila si n es paralelo a m. Acabo de mostrar un ejemplo también. 4. Observa la siguiente figura, luego responde. Si L es paralela a M y P es paralela a Q, ¿por qué alfa es congruente con beta? Listo, dice si L ¿cuál es? Esta L es paralela a M y P es paralela a Q, porque alfa es congruente con beta. Ok, perfecto. ¿Por qué sería congruente con beta? Tendríamos que terminar de trazar la recta L en ese mismo sentido y analizar el comportamiento de los ángulos que componen a esas secantes que a la vez son rectas paralelas también. Bueno, si analizamos la recta L y la recta M, son dos paralelas cortadas por la secante P. El ángulo alfa viene siendo correspondiente con este ángulo de aquí, que no tiene nombre. Al ser congruentes tienen la misma medida, ¿cierto? Este es congruente a este. Por lo tanto, si analizamos la recta P paralela a Q cortada por la secante M, el ángulo beta y este ángulo que está aquí también son congruentes. Por lo tanto, y por transitividad, ángulo alfa es congruente con ángulo beta. Seguimos. Solución de problemas. Soluciona problemas. 5. Dos futbolistas entrenan estrategias para cobrar tiros libres. Uno de los futbolistas coloca su balón en el punto A y el otro en el punto F, como se muestra en la figura. Si se cumple que L es paralela a M, medida del ángulo FDB es igual a 75. ¿Cuál de los dos futbolistas tiene mayor posibilidad de marcar gol? Bueno, ahí analizan ustedes que les gusta bastante el fútbol también. Tema 3, triángulos. Ustedes conocen los triángulos. Los triángulos son polígonos de 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Recuerden que los polígonos son figuras geométricas conformadas por segmentos que se unen en sus extremos, ¿cierto? Esos segmentos pasan a llamarse lados y los puntos de corte o los puntos de unión de estos segmentos se llaman vértices. Elementos de un triángulo están los vértices, los lados, los ángulos interiores, que son los que están dentro del triángulo, y los ángulos exteriores, que son los que están por fuera, al momento de seguir trazando los segmentos que conforman los lados del triángulo. Así de esta manera. Ejemplo, tienen un ejemplo. Actividades. Nombra todos los triángulos que aparecen en las figuras. Ahí tengo, por ejemplo, en el A, el triángulo DFE, el triángulo ADB, y eso es lo que van a escribir. Determina si los triángulos tienen las medidas correctas. ¿De qué manera? La propiedad fundamental de los triángulos te dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe dar como resultado 180. Entonces aquí lo que vas a hacer es sumar los ángulos y te da 180, son medidas correctas. Si no, entonces están incorrectas. 3. Ubica las medidas de los ángulos y de los lados de un triángulo. Construcción. 4. Halla la medida de los ángulos señalados. Halla la medida de los ángulos señalados. Ok, perfecto, de estos. Fácil. Un problema que es el punto 5 y listo. Felicidades, ya has terminado, no olvides enviar tus evidencias. Y se lo repito, hasta aquí llega el video explicativo de manera sencilla. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, me pueden escribir por WhatsApp, por Messenger, me pueden hacer llamadas telefónicas o el medio que más le quede fácil a ustedes. Nos vemos, muchachos. Gracias.